Hoy, en Te lo resumo así nomás, el peronismo. Juan Domingo Perón fue un militar y político argentino nacido el 8 de octubre de 1895, que llegó para cambiar la política argentina. Durante sus extensas presidencias acumuló tanto amigos como enemigos. En 1943 se produjo un golpe de Estado que derrocó la presidencia de Castillo, un nazi. Este golpe de Estado fue llevado a cabo por el Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, y las Fuerzas Armadas, en las cuales se encontraba Juan Domingo. Julián Farrell, el presidente provisorio colocado por el GOU, le otorgó a Perón los puestos de ministro de Guerra, secretario de Trabajo y vicepresidente al mismo tiempo. Allí comienza a luchar por los derechos de los trabajadores y saca el estatuto del peón de campo, lo cual molesta a Farrell y los conservadores. Entonces lo mandan a la cárcel en 1945. El 17 de octubre de ese mismo año, miles de trabajadores se movilizaron para que lo liberen. Ese día, conocido como el Día del Orgullo Peronista, Perón fue liberado y negoció con Farrell el recuperar los derechos a favor de los trabajadores y el permiso para armar un partido y presentarse en las elecciones. De cara a las elecciones de 1946, Perón conforma un partido político conocido como Partido Laborista, el cual estaba conformado por una coalición de sindicalistas, radicales y miembros de la Junta Renovadora. La oposición era la Unión Democrática, la cual no admitía conservadores. En 1946 gana las elecciones por primera vez y Evita, su esposa, asume el cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón organizó los objetivos de su gobierno en planes quinquenales. El primero tenía como objetivo reservar divisas para aumentar el gasto público y llevar a cabo políticas sociales, para así conseguir el pleno empleo. Las medidas que tomó durante su primera presidencia fueron las siguientes. Llevó a cabo el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, debido a la falta de productos de la industria provenientes de Europa, que se encontraba en la época de posguerra. Este proceso involucró a la burguesía industrial y provocó bienestar en los obreros, dándole más derechos. Se aprobó también el proyecto de ley sobre los derechos políticos de la mujer. El pleno empleo provocó que la población comience a consumir objetos nacionales y se forme un mercado interno. Se creó el IAPI, cuyo objetivo era comprar cereales a productores locales a precios bajos para importarlos en épocas de escasez a precios más altos. Ese dinero obtenido era destinado a obras públicas y precios cuidados. Otro aspecto importante fueron las nacionalizaciones, que incluyeron a los ferrocarriles, teléfonos, usinas eléctricas, empresas de gas, puertos y elevadores, plantas de servicios sanitarios, entre otros. También utilizaron el Banco Central para controlar los préstamos otorgados a los trabajadores por otros bancos. Durante el primer gobierno de Perón, el Estado fue interventor en la economía y regulación de precios. Por ello es que los grupos de izquierda llamaban fascista a Perón. Por otra parte, los conservadores tildaban a Juan Domingo de comunista, ya que éste intentaba favorecer a los trabajadores en muchos aspectos. Lo cierto es que Perón poseía una doble cara. Por un lado, trataba de favorecer a los trabajadores y otorgarles derechos, ya que los necesitaba como mano de obra para el proceso de ISI. Por eso es que los quería en condiciones dignas. Por otro lado, siempre trató de mantenerse cercano a la burguesía industrial y contentar a los terratenientes, ya que necesitaba que estos financiaran sus planes de industrialización. Se puede decir que Perón barrió la oposición, ya que eliminó a la misma de los cargos políticos reemplazándola por peronistas, retrocedió respecto a la reforma universitaria y utilizó el juicio político para destituir a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, ya que estos cargos son de por vida. El segundo mandato de Perón se extendió desde 1952 hasta 1955. Este también organizó al mismo en un plan quinquenal, el segundo. Durante el contexto de este gobierno se dio una época de escasez de materia prima y falta de recursos financieros, lo que conllevó a una política de austeridad. El segundo plan quinquenal llevado a cabo por Perón tenía como objetivo principal reservar divisas. La Argentina había llegado a un nivel de industrialización en el cual debía dar el paso a la industria pesada. No obstante, la falta de recursos imposibilitó este proceso, por lo cual la economía debió volver a orientarse hacia el campo. Las sequías y épocas de escasez provocaron que el campo sea poco productivo,
por lo que Perón utilizó todos los recursos para la mecanización del campo. Por ejemplo, la producción de maquinarias como cosechadoras destinadas a la industria agropecuaria. La falta de productos manufacturados implicó la necesidad de importar los mismos, y la falta de recursos para la importación obligó al gobierno a tomar medidas y políticas de austeridad. Se realizaron campañas incentivando a la población a reducir su consumo de alimentos como carnes, luz, gas, y el gobierno trató de conservar excedentes para exportar. Durante el periodo de posguerra, Estados Unidos decidió llevar a cabo el Plan Marshall, el cual consistía en donar o regalar alimentos a los países aliados que estaban recuperándose de la Segunda Guerra Mundial. Si bien Estados Unidos no mencionó de qué forma obtendría o a quién compraría esos alimentos, el gobierno argentino pensó que a los Estados Unidos no le alcanzaría con la producción nacional y deberían importar el alimento, por lo que Argentina invirtió sus escasos recursos financieros en la producción de alimentos que tenían como objetivo ser exportados a los Estados Unidos. Por desgracia, Estados Unidos obtuvo esos alimentos de su producción interna y de sus colonias. Argentina se quedó afuera del Plan Marshall, todo el dinero invertido en la producción de alimentos fue perdido y la economía nacional se desmoronó. En 1953, Perón sancionó la Ley de Inversiones Extranjeras. Esta redujo o eliminó los aranceles e impuestos a las inversiones extranjeras, en un desesperado intento por salvar la economía nacional. Los terratenientes, a quienes Perón había perjudicado durante su primer gobierno, especularon y se negaron a vender su producción al Estado ante un posible golpe de Estado, que quitara a Juan Domingo de la presidencia. Por otra parte, para recuperar el dinero de los impuestos y aranceles reducidos, Perón bajó el presupuesto a las Fuerzas Armadas, las cuales le habían quitado su apoyo al mismo tiempo atrás. Esta fue la gota que colmó el vaso y las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un golpe de Estado en el año 1955.